Ocebreiro despierta hoy rodeado de una niebla que parece anunciar una jornada mística y de reflexión. Creo que no hay mejor manera de empezar una etapa con el que hoy me acompaña. Un reconocido cirujano que después de una larga trayectoria profesional decide dejar a un lado los quirófanos para profundizar en el estudio de la mente humana. Ahora ayuda a los demás a desplegar su potencial, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio. Sin duda es el compañero ideal para un viaje transformador como el del camino interior. Él es un alma serena que ha encontrado en las palabras la clave para conectar con sus pacientes y guiarlos hacia la sanación y el equilibrio de las tres dimensiones: la mental, la física y la anímica. A mí desde niño, mi madre me enseñó que el amor es el sentido de la vida. En palabras de Mario, el amor es la gran terapia. Hoy camino con Mario Alonso Puig. ¿Cómo has vivido tú, Mario, este año de pandemia? Pues mira, he tenido distintas etapas. La primera etapa, cuando fue el confinamiento absoluto, decidí vivirlo como un retiro. Decidí cambiar lingüísticamente como me lo presentaba. Y la verdad es que eso me fue francamente útil porque realmente lo viví como una oportunidad de estar en un estado mayor de quietud, un estado mayor de tranquilidad. Pude profundizar mucho en ciertos temas que me interesan del funcionamiento de la mente. También tuve la oportunidad de mandar algunos mensajes a personas que están pasando por situación muy complicada. Y bueno, la verdad es que en ese sentido me siento muy afortunado. Sí es cierto que tuvimos una persona enferma en casa que tuvo que ser ingresada, todo fue bien, y también es cierto que perdí en aquella época un muy querido amigo, que la verdad es que era un chico relativamente joven, ¿no? Pero en el conjunto yo diría que fue un momento para tocar la propia vulnerabilidad. Y también el ver que precisamente en los momentos de prueba una persona tiene la capacidad de elegir en gran medida qué es lo que quiere que salga de ella. Claro. Si lo mejor, claro, o lo peor. Claro. Es un poco entender que dentro de nosotros vive una contradicción permanente. Claro. 180 grados. Claro. Donde por un lado habita el amor y por otro lado 180 grados en oposición habita el miedo. Sí. Cuando el miedo es el que nos domina, de ahí sale todo aquello que nos espanta: la violencia, la intolerancia, la cobardía, la mezquindad. Y cuando el amor es el que está de alguna manera gestionando nuestra vida, entonces salen recursos, salen posibilidades, salen capacidades que verdaderamente nos devuelven la ilusión, la esperanza de lo que es la humanidad. Claro, oyéndote me haces reflexionar con dos cosas. Yo me rompí 2 vértebras y tuve que estar 3 semanas en reposo absoluto. En reposo absoluto, inmovilizado. Cuando yo explico que lo recuerdo como un momento maravilloso de mi vida, la gente cree que dices que no se rompió las vértebras, se dio en la cabeza. Sí. Pero, ¿qué hice? Hice este ejercicio. Vamos a ver, Miguel Ángel, si no te puedes mover, porque no te puedes mover, y además no debes, porque estás ayudando a tu curación, tómate este tiempo que nunca lo hubieras tenido, porque ¿en qué momento uno puede tumbarse 3 semanas a no hacer nada más que a tener un diálogo conmigo mismo? Leer libros que quería en ese momento leer que no podía, ver documentales cientos durante esas 3 semanas que no hubiera podido ver porque la vida, el ajetreo no te deja, y lo viví como una experiencia maravillosa de paz absoluto, ¿no? Entonces dices, esto claro lo hemos visto en la pandemia, la jugada no es lo que te pasa, ¿no? Sino lo que tú decides que sea eso, ¿no? Sí. Y por lo que dices, ¿no? Y luego lo del miedo.
yo doy una conferencia con el título de La vida está al otro lado del miedo. Y entonces empiezo a decir una cosa que es un poco, creo, lo que dices tú ahora de el primer miedo que tenemos es al propio miedo, ¿no? Que nos da miedo tener miedo. Sí. Muy curioso porque el tema del miedo yo creo que es uno de los temas peor comprendidos. Todos sabemos que hay una reacción natural frente al peligro físico, el depredador. Claro, Si no, no estaríamos aquí. Pero lo curioso es hasta qué punto la mente se impone sobre la materia y nos hace vivir como si fueran absolutamente reales miedos que son puras ficciones y que generan en el organismo exactamente lo mismo la misma que reacción. estuviéramos delante del depredador. Miedos que si se mantienen en el tiempo, lo que podríamos llamar un miedo crónico, matan neuronas en el cerebro, Claro. dañan la función cardiovascular, dañan de una forma verdaderamente sorprendente al sistema inmune y nos hacen personas temerosas. Con lo cual, efectivamente, el tema de la gestión del miedo es de las cosas más apasionantes que hay, porque cuando lo ponemos en su sitio, cuando juega el papel que tiene que jugar, yo creo que sobre todo, no sé lo que pensarás tú, Miguel Ángel, una persona que, como tú, que has viajado tanto, pero te da una sensación de libertad, en este caso libertad interior. Absoluta. Por eso digo esta frase, ¿no? De la vida está al otro lado del... En realidad digo la vida con mayúsculas está al otro lado del miedo, porque a este lado está la subsistencia. Sí. Es curioso, hay dos expresiones muy cortitas, una sobre el miedo y otra sobre uno de los antídotos del miedo. Fíjate, dicen que es la historia más breve que hay sobre el miedo. ¿Para qué cierras la puerta si ya estoy dentro? Qué bueno. Es maravilloso. Y la otra viene es muy bonita, es del sufismo, que es el misticismo dentro del mundo del Islam. Dice, el miedo llamó a la puerta, le abrió la confianza y cuando abrió ya no había nadie. Claro. Bueno, esto ha sido desde el principio de los tiempos, ¿no? Sí, Entonces esto lo han hecho los poderes fácticos a lo largo del principio de los tiempos, ¿no? La manipulación del ser humano, A través del de la especie miedo. humana a través del miedo, ¿no? Sí. Creo que llevas muchos años haciendo meditación, ¿no? Sí. ¿Por qué empezaste? Pues empecé porque yo trabajé como cirujano en Boston y un cardiólogo de la misma universidad estaba muy interesado en descubrir cómo se podía tratar la hipertensión arterial más allá del uso de fármacos, ¿no? El doctor Herbert Benson. Y por una de estas sincronicidades de las que hablaba tanto Carl Gustav Jung, llegó a sus manos un libro de una mujer, una valiente mujer, que en aquella época viajó a los Himalayas, donde prácticamente no viajaba nadie, y relataba en su libro de viajes cómo había observado una ceremonia que se llamaba ceremonia Tsumo, donde los monjes eran capaces de secar sábanas empapadas en agua pues muy fría, ¿no? Y cómo eran capaces de fundir nieve, etcétera, con sus cuerpos. Esto, desde el punto de vista de la medicina, carecía por completo de sentido, claro, porque esos aumentos de temperatura son incompatibles con la vida. Entonces el doctor Benson, un hombre muy inquieto, un gran pionero, consiguió ir a los Himalayas, entonces en aquella época era Dharamsala, en el norte de la India, y hacer registros de los monjes en meditación, y observó que habían descubierto un sistema para acceder a un núcleo en el cerebro, un núcleo que está en el hipotálamo, una región muy pequeña y sin embargo muy importante, y que es capaz de controlar lo que se llama el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático es la rama del sistema nervioso vegetativo que recupera el organismo, que hace que el corazón pueda renovar su función, que favorece el funcionamiento del sistema de defensa del cuerpo, que reduce los estados de ansiedad y que además es el que aumenta la temperatura de la piel. Entonces, él demostró que efectivamente esto era así. Es decir, que con estas prácticas de meditación, con estas prácticas de quietud, se activaba el sistema nervioso parasimpático y el organismo se beneficiaba hasta tal punto que empezó a conseguir mejoras espectaculares en enfermos con hipertensión arterial, etc. Entonces, aquello ya me empezó a iniciar, habló hace muchísimos años, y se convirtió para mí en una búsqueda apasionante
para intentar comprender cómo un estado de quietud puede generar efectos tan beneficiosos a nivel medible, a nivel demostrable. ¿Cómo era posible que algo que parecía tan mental, como es un estado de quietud, pudiera tener un impacto tan físico, ¿no? Todo lo que se ha demostrado es verdaderamente apasionante. Tú fíjate que ahora estamos completamente, por lo menos yo, enganchado en nuestra conversación en este paisaje absolutamente idílico. Y ahora tenemos activada la red ejecutiva central, es decir, estamos plenamente presentes en el aquí y en ahora. Yo no estoy pensando Claro, en otra lo cosa. que tomaré después Claro, o lo que tenía claro. que haber tomado antes, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de las veces estamos muy distraídos. Esto es porque se activa una red que se llama la red neuronal por defecto, y suele decirse que una mente distraída es una mente infeliz. Entonces, todas las prácticas meditativas lo que hacen es llevarnos a un cambio a nivel cerebral en el funcionamiento de todo esta orquesta que es el sistema nervioso. No solo se activa el sistema nervioso parasimpático, sino que se desactiva la red neuronal por defecto, la de la distracción, se activa la red ejecutiva central, se reduce el tamaño del núcleo central del miedo, en los núcleos amigdalinos, en los lóbulos temporales, aumenta el grosor del cíngulo anterior, que es una estructura cerebral básica para crear conexión con los demás, aumenta lo que se llama la región dorsolateral del cerebro, aumenta en grosor. Esta región es importantísima en todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, con analizar las cosas bien, con estar en el momento. Entonces, al unir todo lo que es la investigación científica con mi experiencia personal de cómo la quietud ha añadido un extraordinario valor a mi vida, pues eso es lo que ha hecho que de alguna manera se haya convertido en una gran compañera de viaje, la meditación, los estados de quietud. Por eso cuando uno entra en las prácticas meditativas, no solamente es que su cuerpo se beneficia, se estabiliza, mejora muchísimas dolencias, bueno, incluso temas como enfermedades degenerativas del sistema nervioso, esclerosis múltiple, por ejemplo, o patologías incluso tumorales, sino que además la persona en estado de sosiego aprende a quererse más, aprende a ser más compasiva, a perdonarse más por sus errores, y al hacer eso también empieza a ver a los demás bajo una luz distinta. Claro. O sea, ya no los ve como rivales, Claro. les ve como compañeros de viaje cometiendo las mismas torpezas que cometemos todos, ¿no? Y ya no ve la naturaleza como un ente aislado, que yo obtengo lo que quiero de ahí para mi beneficio, sino que siente esa conexión con ese concepto tan bonito, Gaia, ¿no? La Madre Tierra. Yo empecé, bueno, hace años también a meditar y a raíz de un viaje a la India, o sea que tuve la suerte también de estar ahí un poco en el origen, pero me gustaría, aprovechando el día de hoy, si te parece bien, me encantaría hacer una meditación contigo, la que tú propongas, que creas que puede ayudarnos y ser útil en este momento, en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Casi que toda la humanidad. Pues mira, yo te propondría, Miguel Ángel, la que para mí es la más bonita de todas, que se llama la meditación del amor y la compasión. Cuando pones el corazón delante de los intereses personales, de los resentimientos, de los agravios, de las ofensas, de los rencores, empieza a pasar algo que nuestra razón es incapaz de comprender. Hace años tuve la suerte de rodar un documental sobre un gran artista mexicano que me decía que en el mundo del arte uno sabe dónde empieza, tiene una ligera idea de a dónde quiere llegar, pero nunca está seguro de por dónde anda. Y yo le decía, ¿no? Digo, pero en realidad esto es el camino de la vida. Es un poco así, ¿no? Sí, yo creo que estamos tan apegados, Miguel Ángel, a nuestra zona de confort, a nuestro mundo familiar, a lo que controlamos, a lo que dominamos, que a menos de que dejemos ir esa obsesión por controlar, por la seguridad, y nos dejemos moldear por la propia vida, no nos daremos cuenta
de aquello que realmente es posible para todos nosotros. Y eso implica, lógicamente, salir de la zona de confort, entrar en la zona que se llama de hundimiento, de confusión, porque acabas de perder el mundo familiar y no has encontrado todavía nada nuevo, pero entras en lo que se llama la zona de breakthrough, de descubrimiento. Ahí es donde empiezas a tener una visión radicalmente distinta de todo. Has ampliado tus horizontes, has ido más allá de lo que considerabas que era el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso. Que es algo parecido a lo que han debido de sentir, ¿no?, millones y millones de personas que a lo largo de los siglos han hecho el camino y que muchos de ellos hicieron eso, ¿no? Fueron capaces de dar ese salto, de abandonar, ¿no?, esa zona de confort en realidad para acercarse a la incertidumbre. Sí, de hecho todos sabemos que un camino como puede ser el Camino de Santiago, tiene dos dimensiones, la de la forma y la del fondo. La forma es lo que estamos viendo a través de los sentidos, ¿no?, la belleza de este paisaje inigualable. ¿Cuál es el fondo? El fondo es el viaje interior, el viaje del héroe, el viaje de la heroína, es decir, ese abrirse a la incertidumbre como posibilidad de que emerja algo extraordinario. ¿Por qué crees que nos da tanto miedo enfrentarnos a la incertidumbre cuando la realidad es que la mayoría de las veces en las que uno se atreve, todo el mundo reconoce que eso le ha abierto las puertas a un universo diferente, a un universo mágico muchas veces, sí, a llegar a encontrarse con situaciones o personas que de otro modo nunca jamás lo hubiera hecho? Y a pesar de eso, ante la siguiente puerta, ¿no?, que vamos a abrir y que no sabemos qué hay, se siente eso. Seguimos otra vez sintiendo ese miedo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la incertidumbre? Desde mi perspectiva y con lo que he ido viendo a lo largo de los años, es porque nos hemos identificado no con quiénes somos, sino con quiénes nos creemos que somos. Y esta identificación es tan sumamente pertinaz en su forma de presentarnos la realidad que acabamos confundiendo el espejismo con la realidad, es decir, damos más importancia al espejismo que a la realidad. Solamente a base de irse abriendo a este mundo de incertidumbre, a este mundo de aventura, este mundo donde hay que ser pionero, empezamos a darnos cuenta de que vivimos muchas veces aprisionados por nuestros propios barrotes y muchas veces vivimos vidas de callada supervivencia, de callada resignación. No vivimos una vida verdadera, no vivimos una vida plena. Tú dices, vivimos en vez de vivir en función de quiénes somos, ¿no?, vivimos en función de quiénes creemos que somos. Sí. ¿Y tú no crees que además podríamos añadir, y vivimos muchas veces en función de lo que pensamos que los demás creen de nosotros? Por lo tanto, nos da mucha vergüenza que los demás se den cuenta de que no nos parecemos a lo que ellos piensan de nosotros. Sí, y esto es uno de los temas, yo creo, más fascinantes que hay en psicología humana. Somos todos espejos frente a espejos. Es decir, como no hemos contestado a la pregunta ¿quién soy yo?, tenemos que encontrar la respuesta fuera de nosotros. ¿Dónde está ese fuera? En las demás personas. Por eso el gran Emerson, el gran filósofo norteamericano Emerson, decía que la mayor desgracia de un ser humano no es morirse, sino no encontrar en su vida a nadie que le ayude a descubrir lo que es capaz de lograr. Es decir, que presente un espejo donde veas la mejor versión de ti mismo, ¿no? Yo creo que, al hilo de esto que dices, ¿no?, creo que esta pandemia, que ha hecho una cosa evidentemente a nivel global, ¿no?, que nos ha descubierto a todos individualmente y como sociedad las vergüenzas. ¿No crees que también hay una oportunidad muy grande de dar un salto cualitativo como individuos y también como sociedad? Todos hemos tenido experiencias en las que nos hemos visto pues frente a problemas complejos, veíamos un muro, no veíamos la capacidad de superar ese muro y de repente hemos conectado con algo que nos ha generado una serenidad inquebrantable, una confianza absoluta, una ilusión sorprendente y hemos visto que aquello que era un muro se ha convertido en un sendero. Todos tenemos experiencia. Entonces, el tema es saber acceder a eso y sobre todo, al menos lo veo así, saber vivir desde ahí. Tú dejaste precisamente la cirugía cuando te diste cuenta también, hubo algo ahí, ¿no? Te diste cuenta que la motivación
¿no? y que el estado de ánimo de los pacientes tenía mucho que ver con su propia recuperación, más allá de la intervención, ¿no? del médico. Todo esto que te provocó, ¿cómo fue tu proceso? Entré en la Facultad de Medicina y vi que realmente no había ninguna asignatura que te enseñara de una forma adecuada cómo conectar con los enfermos. Y empecé a buscarlo por mi cuenta. En aquella época ni siquiera en el campo de la psicología se estudiaban las emociones. Pero bueno, cuando uno busca acaba antes o después encontrando. Empecé a encontrar algunas publicaciones científicas que hablaban de cómo los procesos de pensamiento afectaban al cuerpo y todo eso lo fui llevando a la práctica médica. Entonces, con el paso de los años, mis enfermos empezaron a comentarme que lo que yo compartía con ellos de cómo funcionaba la mente, de cómo se podían gestionar las emociones, les estaba ayudando muchísimo, no solo para relacionarse de una forma diferente con su enfermedad, sino también para relacionarse de una forma diferente con ellos mismos, con sus familiares, con sus amigos, etcétera, que cómo no llevaba esto más allá de las paredes de un hospital. Hasta que llegó un punto hace ya bastantes años donde vi que tenía que dar un salto, ya no podía estar al nivel de cirugía que tenía, que era muy, muy intenso, y todo lo que me pide de investigación, de estudio, de reflexión, de escribir, de publicar, etcétera. Las personas que aspiramos a ayudar a otros seres humanos a sanar, tenemos que tener en cuenta estas tres dimensiones, no solo la dimensión corporal, sino también la dimensión mental y la dimensión anímica. Fíjate que si le preguntáramos a 100 personas, ¿no?, sobre cuál es la importancia que consideran que tiene el amor, los 100 nos dirían que el amor lo es todo. Pero cuando luego lo tratamos, ¿no?, de llevar al ámbito científico, nos cuesta mucho aceptar y entender que el amor es la gran terapia. Bueno, yo creo que esa es una reflexión de mucho calado por lo siguiente. Pues el amor es lo opuesto al ego. El amor es claridad en medio de la tempestad, serenidad en medio de la turbación, generosidad en medio de la escasez, apertura en medio del riesgo. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos tan aprisionados por una visión tan limitante de la realidad, todo lo que sea esa forma de amor, lo que los griegos llamaban agape, amor gratuito, amor sin condiciones, te amo no por cómo eres, sino por quién eres, genera a nivel del ego absoluto terror. ¿Por qué? Porque es muy fácil de entender. Si el ego es la oscuridad ¿qué tiene miedo? Tiene miedo a la luz. ¿Tú crees que puede existir felicidad sin amor? No, yo creo que puede existir bienestar subjetivo sin amor, porque el bienestar subjetivo es el goce de los sentidos, es algo que me viene de fuera. La felicidad es siempre compartida. ¿Por qué? Porque el amor es compartido. Y sin embargo tenemos un miedo terrible a perder todo aquello que son bienes materiales, todo aquello que nos puede dar satisfacción, pero que reconocemos que no nos da felicidad. ¿Cómo es posible que seamos? ¿Cuál es el juego de la mente? ¿Cómo nos engaña la mente para que sigamos siendo tan tozudos, buscando una y otra vez algo que sabemos que no nos va a acabar dando la felicidad? Para mí la trampa es que le hemos dado la espalda a la dimensión más profunda de un ser humano, que es su dimensión espiritual. Fíjate qué curioso el esquema que opera a nivel mental. Yo tengo que hacer un montón de cosas para tener un montón de éxito y ser alguien en la vida. Como si no fuéramos suficientes, como si nos faltara algo. Simplemente el ser. Claro, o sea, el ser ya es la gran dimensión, entonces, ¿no? Claro, y esa expresión tan dura, no es un don nadie, que cuando partimos de esta concepción tan pobre de nuestra identidad, tan pobre que para ser hay que tener, los vacíos del ser jamás se pueden rellenar con el tener. Cuando yo pienso en este año de encierro, en el que hemos estado todos, hay gente que piensa que vamos a dar un salto evolutivo, ¿no? Que hay mucha gente que ha podido reflexionar, que ha podido pensar y que va a cambiar sus vidas, que va a cambiar su vida a mejor. Pero hay gente también que dice que no vamos a aprender nada, que cuando esto se pase nos vamos a olvidar de toda esta situación y que vamos a volver a cometer los mismos errores que cometimos antes. ¿Tú crees que es así o no? Vemos los efectos, pero no nos reconocemos como la causa. Entonces, al final, pues es como todo. O sea, yo me puedo levantar por la mañana y decir, voy a tener un día extraordinario. Estoy convencido que sí. Y ya estoy enfocando mi mente para que busque la oportunidad
en lugar de quedarse enredada en el problema. Y si yo me levanto y digo, voy a tener un día horroroso, automáticamente la mente va a enfocarse en lo que funciona mal. Entonces me voy a tensar, me voy a irritar, etc. Este es el gran drama del ser humano. No se da cuenta de lo excepcionalmente poderoso que es. Poderoso para elevarse y poderoso para hundirse. Entonces, al final, ¿qué tendremos? Pues tendremos lo que nosotros decidamos que estamos dispuestos a creer y con ello a crear. Me doy cuenta que cuando estamos en situaciones de crisis tan fuertes y tan profundas, y me voy a años atrás, a una monja española que estaba en Haití también cuando sucedió el terremoto, donde yo le hice una pregunta teóricamente muy dura, ¿no? Y es que había muchos haitianos que me decían que pensaban que Dios se había olvidado de Haití. Y yo le pregunté a la monja, digo, ¿usted cree que Dios se ha olvidado de Haití, como dicen muchos haitianos? Yo pensaba que iba a hacer una defensa acérrima, ¿no? Iba a decir, por supuesto que no, Dios no se olvida de nadie. Pero dijo una cosa que me impresionó mucho, me dijo, yo no lo sé. Me dijo, lo que sí sé es que esto que ha pasado nos va a servir mucho para unirnos a los seres humanos. Yo creo que nosotros le echamos a Dios, llamémoslo Dios, el universo, la vida, energía, cada uno le pone el nombre que considere, le echamos la culpa de todos nuestros males. Y pensamos que cuando algo muy duro nos sucede es porque Dios se ha olvidado de nosotros. Creo honestamente que tenemos una visión muy limitada de las cosas. A nivel sensorial, a nivel corporal, lógicamente, pues un terremoto, una situación de hambruna, la pérdida de un ser querido, es algo devastador. Y humanamente no se puede entender. Y es lógico que humanamente caigamos en un pozo. Ahora bien, plantémonos algo. Plantémonos que esto fuera también un viaje de almas. No solo de cuerpos, sino de almas. Y que por alguna razón nuestra alma tiene que aprender algo que no ha aprendido. A lo mejor a aceptar lo que nos parece imposible de aceptar. A lo mejor a mantener la ilusión en medio de la desesperanza. A lo mejor a seguir amando a pesar de los ataques. Y cuando nuestra alma haya experimentado eso, también experimentará un crecimiento y una evolución. Nosotros, ante las situaciones difíciles, por ejemplo el terremoto en Haití o la situación de la pandemia que ha causado tanto sufrimiento, nosotros podemos hundirnos en la desesperanza o podemos abrirnos al misterio y sencillamente decir, no lo sé. No lo sé y sin embargo estoy convencido de que hay algo que si acepto esta situación como perfecta y necesaria, aunque para mí sea absolutamente imperfecta y necesaria, algo se va a abrir. Yo creo que hasta que no alcancemos esa perfección realmente profunda de lo que es la vida, estaremos siempre exigiendo a la vida que sea como queremos que sea, frustrándonos porque nos da lo que no queremos. Y en lugar de fluir con ella, estaremos constantemente enfrentados a ella. ¿Tú qué crees que hay después de esta vida? Creo que por personas que yo he conocido que volvieron efectivamente después de estar clínicamente muertos y que me lo han contado, que la experiencia es una experiencia de extraordinaria dulzura. Es decir, que nosotros podemos estar tranquilos de que, en el sentido de que aquellas personas que hemos perdido están bien, están francamente bien. ¿Qué pasa con aquellas personas que han hecho daño? ¿Qué pasa con aquellas personas cuya vida no ha sido ejemplar, sino todo lo contrario? En mi concepción personal, muy íntima, sobre mi relación con la trascendencia, con lo inefable, yo no considero que pueda existir un amor infinito que no dé infinitas oportunidades para aprender. Ahora bien, hasta que no aprenda, hasta que no descubra que el único examen realmente importante que se me va a hacer es un examen en el amor, no podré aprobar y no podré tener una experiencia de lo que es la felicidad absoluta, inquebrantable y permanente. Así es como lo concibo. A lo que desprende en tus palabras es que de algún modo crees en la reencarnación. Mira, yo he tenido muchas dudas sobre este tema
porque además por mi tradición católica esto era una cosa absolutamente impensable. Conforme he ido trabajando a nivel interior, de forma sencilla, muy mantenida el tiempo y teniendo también maestros en el Zen, maestros en el budismo, etcétera, etcétera, e intentando entender, obviamente, con la capacidad que yo pueda tener, que en esto es excepcionalmente limitada, la naturaleza del amor, creo que muchas de las cosas que hemos aprendido en relación a la culpa, etcétera, etcétera, carecen por completo de sentido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay algo que es obvio. Hay personas que en esta dimensión marcada por la materia, el tiempo y el espacio hacen mucho daño, generan guerras, solo están obsesionadas con el poder, con el control, con el dominio, con el sometimiento. Y claro, de alguna manera a nuestro intelecto repudia que esas personas puedan tener otra oportunidad, la misma recompensa, claro, que alguien que se ha portado de una manera correcta, que ha sido amable, que ha sido cariñoso, que ha sido lo que solemos considerar como una buena persona, ¿no? Sin embargo, si yo tuviera un hijo y ese hijo hubiera seguido unos derroteros verdaderamente negativos, ¿no le daría otra oportunidad? Y si volviera a no le daría otra oportunidad. De tal manera que al final yo creo que quien evita la entrada, digamos, en el paraíso no es nunca la figura divina, sino uno mismo, que es incapaz de aceptar que a pesar de lo mal que uno se ha portado, hay alguien tan sumamente bondadoso que es capaz de perdonar. Entonces yo creo que una de las cosas que más daño ha hecho en la cultura es la imagen de un Dios iracundo, de un Dios vengativo, de un Dios que solo le importa que se le adore, que está pendiente para que cuando te sales un poco te dan el cogote, que te amenaza con las llamas eternas, para que vivas aterrorizado. ¿Pero cómo? Pero si eso no lo haría ni un padre humano sobre su hijo. No lo haría ni un padre, claro, con su hijo. Claro. Si estamos hablando de un amor infinito, ¿cómo nos podemos plantear esa dureza y esa mezquindad? Yo creo honestamente que quien no tiene la capacidad de conectarse, ¿no?, con esta trascendencia, con este lado espiritual, es muy difícil, ¿no? Tiene muy difícil salir de un pozo de amargura, de dolor, de sufrimiento, que va a dificultar y que dificulta a mucha gente seguir adelante con sus propias vidas. Si tuvieras ahora mismo aquí delante a alguien que te cuenta esa circunstancia y que no sabe cómo salir adelante, cómo seguir con su vida, ¿qué te nace decirle? Fíjate, yo no le diría nada, yo estaría a su lado. Yo creo que muchas veces las buenas intenciones no están acompañadas de buenos resultados. Tienes que animarte, no sé qué, tal cual. Claro. A lo mejor esa persona no tiene que animarse, a lo mejor esa persona tiene que llorar, ¿sabes? Entonces, yo sencillamente reconozco que no sé, pero ni siquiera sé muchas veces a nivel psicológico cómo está alguien. Pero si soy capaz de apartar ese yo sé porque he estudiado, yo sé porque conozco, y me dejo orientar, estoy convencido que saldrá el gesto, incluso la palabra, que actúe como un bálsamo para esa persona. Hay una fábula que explica que un maestro y un alumno iban caminando por la montaña y el discípulo le dijo al maestro, ¿no? Le dijo: maestro, ¿Dios está en todas partes? Y el maestro le contestó: por supuesto que no, solo donde le dejan entrar. Realmente hay que hacer este ejercicio, ¿no?, de apartarse, de aceptar nuestra limitación humana, incluso nuestra limitación intelectual, racional, porque si no, no hay forma. O sea, a veces tratamos de racionalizar algo que se escapa evidentemente a la razón, y la dimensión espiritual se escapa completamente a la razón. Es importante que hablemos de esto porque la dimensión espiritual abraza a todas las personas. Nosotros, yo creo que lo que tenemos que entender es algo aparentemente sencillo. Estamos hablando de algo que no se puede contener en una palabra, es una relación, es una experiencia. Entonces, cuando yo digo apartarse, lo que quiero decir es
soltar resentimientos, soltar sentimientos de culpa, soltar juicios, soltar condenas, soltar sensación de no merezco ser amado, no merezco ser amada, no soy capaz. Soltar eso, porque eso es el ego. Eso es con lo que nos hemos identificado. Eso no es el ser humano, eso es el ego. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sueltas eso es cuando puedes volar. Entonces, no es que el espíritu venga de un sitio esotérico y estrambótico. Es que el espíritu es lo que somos. Me han preguntado muchas veces, ¿no? Porque yo creo que el camino que tenemos en esta vida, realmente, espiritual que hacer, es la lucha contra el ego. O sea, estoy convencido que es una lucha permanente contra nuestro ego, ¿no? Y mucha gente te dice, vale, pero ¿cómo identificar, no? ¿Cómo identificar cuando estoy actuando yo o está actuando mi ego? Yo siempre le digo, mira cómo te quedas después de haber respondido ante un ataque, ante una palabra maldicha, ante un gesto negativo. Cuando tú actúas porque te sientes con el poder o te sientes en una situación o posición de superioridad y tú actúas mal y respondes con agresividad a esa agresividad, hay un instante, hay solo un segundo donde uno se siente mejor, pero es solamente ese segundo, ¿no? Y cuando te das la vuelta, yo estoy seguro que eso se puede medir con un dinamómetro. Es decir, hemos perdido incluso fuerza física. Uno se va, seguro. Se da la vuelta y te das cuenta de que no tienes energía. Seguro. Y cuando tú eres capaz de responder con amor, cuando te das la vuelta, lo que te sientes es lleno de fuerza, de poder y de energía. Y le digo a la gente, digo, ¿sabéis dónde lo podéis probar? Todos lo podemos probar de una manera muy fácil, conduciendo. Porque es algo que vivimos cada día, ¿no? Entonces tú vas en el coche, has hecho una cosa medio mal, alguien te pita, ves que te insulta, tú te giras encolerizado con ira y le insultas más, ¿no? Y si eso va más, incluso bajas del coche y te enfrentas a él. Imagínate que le has conseguido agredir a quien te intentó agredir. Cuando tú te subes en el coche, ves que tu energía ha desaparecido, te sientes agotado. A diferencia de cuando tú consigues no entrar en la pelea, enviarle amor a esa persona, seguir pidiéndole disculpas aunque él te siga insultando, y cuando sigues para adelante con tu coche te das cuenta de que te sientes fuerte y que te sientes con energía. Digo, ponedlo a prueba. Fíjate qué curioso, nosotros tenemos en el sistema nervioso algo que últimamente es de excepcional interés, se llama sistema de neurocepción. El sistema de neurocepción opera por debajo de la consciencia y está captando si estás ante un amigo o un enemigo. Ajá. Vamos a suponer que yo conduzco el coche, tú vas conduciendo el tuyo, Miguel Ángel, en un momento determinado pues alguien hace una faena, empieza el tema de pa. Tu sistema de neurocepción, antes de que yo diga nada, ya ha captado por mis gestos, por mi forma de mirar, que soy un agresor. Si ante el ataque tú eres capaz no de ver la maldad, sino la ignorancia, claro, no ver al culpable, sino la persona que actúa en base de no ser consciente de lo que hace, el sistema de neurocepción de la otra persona se queda totalmente descolocado. Totalmente. Porque claro, le ha roto el patrón mental. Claro. Entonces, claro, esto es curiosísimo porque no sabe, no sabe cómo reaccionar. Y en ese momento es cuando puede venir un encuentro. Claro. Pero claro, hemos condicionado tanto una forma de reacción que es automática. Entonces, solo a base de entrenamiento uno va ganando libertad. Viktor Frankl, cuando hablaba de lo que era la libertad, un hombre que estuvo en varios campos de concentración y obviamente sufrió muchísimo en su vida, él decía que una persona es libre si entre lo que le sucede y lo que esa persona hace hay un espacio para que elija su respuesta. Claro. Entonces somos criaturas muy reactivas. Claro. Entonces, pues tú más, pues tú más. Claro. Entonces entramos en una espiral. Entonces, cuando alguien se para, dice, vamos a ver, hoy la violencia se para en mí. Hoy la violencia se para en mí. No la voy a descargar sobre la siguiente persona, normalmente la más débil, sobre la cual descargo toda mi ira, no. Aquí se para la violencia. Pero no porque baje la cabeza, adopte una posición sumisa, me vuelva una ovejita, no. Porque yo elijo vivir de otra manera. Entonces, en ese momento es cuando empieza a producirse una transformación. ¿Qué ocurre? Pues que para eso yo creo que es tan oportuno
el camino interior. Hay que reconocerse y reconocer a la otra persona nuestra verdadera dignidad. Y yo creo que poco a poco, pues esa luz que todos tenemos empieza a iluminar, ¿no? No solo ilumina nuestro corazón, sino que también puede iluminar el de otras personas para que se reconozcan en quiénes son en realidad. ¿Y te resultó muy difícil tomar la decisión? Sí, fue muy difícil. Vamos a ver, yo la decisión de alguna manera la veía con claridad. Lo que pasa es que tenía un nivel de angustia brutal porque yo tenía 26 años de cirugía en mis espaldas, que me había costado mucho llegar donde había llegado. Y ahora sí me lanzaba plenamente a esta nueva dimensión de mi vida, no solo ya profesional, sino personal, la sensación de vértigo era inmensa. Claro. Y lo que me ayudó muchísimo, fíjate, fue entrar en un estado de quietud muy profundo, donde el tiempo pasó a una velocidad sorprendente. Cuando yo vi el tiempo que había estado sentado en quietud, no daba crédito. Entré como en un vacío, en un silencio, absoluta oscuridad, una calma verdaderamente difícil de describir. Y en ese momento yo oí una voz, realmente oí una voz, pero no una voz que viniera de mi cabeza, no era fruto de mi pensamiento, llegó de mi alma. Y lo que oí fue: el universo es tu amigo. Tuvo tal fuerza esa voz que noté cómo me invadía una paz inmensa, una serenidad absoluta. Abrí los ojos, sentí como si mi cuerpo fuera más ligero, algo que verdaderamente a mí me sorprendía. Me di cuenta de que la verdadera razón por la que tenía tanta angustia no era ya por el hecho de dejar 26 años atrás de cirugía, sino porque tenía verdadero pavor a la incertidumbre. Yo estoy convencido, también por experiencia vital, de que el universo conspira en favor nuestro, ¿no? Cuando tenemos un deseo profundo, ¿no? Y quiero compartir contigo una enseñanza que yo recibí hace años. A ver qué opinas, ¿no? ¿Qué sientes? El pensamiento clásico nos plantea que nosotros deseamos algo y después de que lo deseamos ponemos nuestra voluntad para hacer lo necesario y conseguirlo. Pero alguien me explicó hace muchos años que había una línea de pensamiento que era justamente la contraria, donde lo que se plantea es que el acto volitivo, la voluntad, es anterior al deseo. De tal manera que para que se nos cree un deseo, para que un deseo nos nazca con profundidad, con seriedad, tiene que haber habido antes un compromiso interior, inconsciente con nosotros mismos, de que estamos dispuestos a hacer lo necesario para que eso suceda. La cabeza al final siempre hace lo que el corazón quiere, pero muchas veces no queremos con suficiente intensidad, queremos para agradar a los demás, para brillar ante los demás. Cuando tenemos un anhelo profundo, vamos, no tengo la menor duda, no solo de que nuestras capacidades mentales se disparan, sino que, como decías tú antes, el universo empieza a confabular en nuestro favor. Y como tú has hablado mucho hoy del amor, yo llevo con muchas ganas de confesarte a lo largo de todo el día que mi madre, desde que éramos pequeños, mis hermanas y yo, en su sabiduría, en su conocimiento profundo interno, desde niños nos ha dicho: hijos, nunca os olvidéis que el único sentido de esta vida, que la única razón de que estemos aquí, que el único propósito es dar amor. Bueno, para ti el amor es la gran, sí. ¿no? Es la gran piedra, ¿no?, que sostiene todo a todos los niveles. Me parece que eres un gran afortunado de tener la madre que tienes y me parece que no se puede añadir nada a semejante sabiduría. Me pregunto
En 800 años, ¿cuántos millones de personas habrán tocado el árbol, como lo estamos haciendo? Pues muchísimos. Y yo cuando paso delante de un árbol de semejante envergadura, semejante porte, digo, todo empezó con una semilla, lo que es el potencial de la vida. ¿Quién diría que de una pequeña castaña saldría semejante árbol? Una maravilla lo que es la vida. Pues Mario, ha llegado nuestro final de etapa. Bueno. Yo quiero decirte que ha sido un camino maravilloso para mí este día, un maravilloso camino de reflexión interior. Espero que la vida nos vuelva a juntar, nos vuelva a unir para seguir haciendo algunos otros trocitos de camino. Seguro que sí, seguro que sí. Y espero que tengas un buen regreso. Muchas gracias, querido. Muchísimas gracias por tu generosidad, A ti. Cuídate. por tu amor y por tu humildad. Gracias de corazón. Gracias a ti, ha sido una experiencia maravillosa. Hasta pronto. Cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta pronto, Mario.